El título de la enseñanza en esta tarde, en esta noche ya, aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, es la importancia de la oración. Cuando Dios colocaba en nuestro corazón compartir acerca de la oración, es interesante entender que la oración es una de las cosas de las que más se predica, pero que casi no se aplica. Es una de las cosas que más se habla que se debe hacer, pero muy pocos cristianos realmente tienen una vida de oración. Y yo, cuando preparaba esta enseñanza, me tomé el trabajo de buscar estadísticas acerca de la oración. No se las traje, pero las busqué porque me causó curiosidad. Y dentro de toda la información que encontré, decía que del 100% de las personas cristianas, en una encuesta que hicieron, prácticamente el 60% dijeron que tenían una vida de oración diaria. Que por ahí el 30-35 dijeron que oraban una vez a la semana, y que por ahí el 15 decía que realmente no oraban, sino solamente cuando iban a la iglesia. Y yo quiero iniciar haciéndote una pregunta: ¿en cuál categoría estás tú? No me respondas. ¿Estás en los que realmente tienen una vida de oración, que diariamente aparta tiempo para buscar a Dios, para orar, para tener comunión con Él? ¿O eres de aquellos que de pronto durante la semana, de vez en cuando? ¿O eres de aquellos que de pronto solamente cuando vienes a la iglesia? No te quiero juzgar. Hoy lo que quiero es que realmente podamos entender a través de la palabra la importancia de la oración y por qué como hijos de Dios tenemos que orar. Y quiero iniciar con esta verdad. Muchas personas no oran porque no han entendido la importancia de la oración. Si entendiéramos la importancia de lo que es la oración, oraríamos. Si entendiéramos lo importante que es orar, lo haríamos. Pero también muchas personas no oran porque no saben cómo orar. Y si yo les preguntara a ustedes en esta noche, ¿tú sabes orar? Yo sé que algunos dirían sí, pero ¿realmente sabes orar? Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. No se trata de forzar a orar, se trata es de reconocer que muchas veces no sabemos orar. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid lo que todos conocemos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 4. Ya está, gracias. Esta oración que Jesús nos da en este fragmento, cuando el discípulo le pregunta que nos enseña a orar, es un ejemplo, es una guía, es un modelo de oración que Jesús nos dio. No quiere decir que tengamos que estar repitiendo el Padre Nuestro constantemente, no. Es un modelo que Él nos dejó, que si usted lo analiza, y que es lo que vamos a hacer en esta serie que vamos a iniciar acerca de la oración, vamos a mirar específicamente qué habla cada parte de la oración. Es un modelo que Él nos dejó, una guía de cómo debemos orar y de las características que tiene que tener una oración. Pero me quiero centrar específicamente en el versículo 1 para empezar. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y me llamaba la atención, ¿saben por qué? Porque los judíos y los israelitas son de una cultura de oración. No era que no oraran, los discípulos oraban. Ellos tienen una costumbre de estar orando. Si usted va a la cultura de los israelitas, ellos desde pequeñitos les enseñan la ley, les enseñan a orar, les enseñan a ayunar, les enseñan todo. Es decir, ellos oraban. Pero entonces, ¿por qué le dice: Señor, enséñanos a orar? ¿Saben por qué? Porque ellos veían que la oración de Jesús era diferente. Ellos veían que Jesús a través de la oración hacía cosas poderosas. Por eso este discípulo tuvo el deseo de decirle: Señor, enséñanos a orar. Jesús es un modelo de oración. Jesús tenía una vida de oración.
por encima de todos los demás héroes de la fe que tú tengas, por encima de Elías, que fue un gran hombre de oración, por encima de Moisés, que fue un gran hombre de oración, de Abraham. Jesús es el modelo mayor de lo que es la vida de oración. Y el secreto del ministerio de Jesús fue la oración. Por eso tenía el respaldo de Dios, por eso hacía milagros, señales, sanidades. Y hay muchos ejemplos. La palabra dice que Jesús pasó una noche orando en el templo y al día siguiente le trajeron a una mujer que había sido encontrada en adulterio. Y lo tentaron diciéndole: maestro, la ley de Moisés dice que si una mujer es descubierta en adulterio, tiene que morir apedreada. Y ahí es donde Jesús dice una palabra que solamente los que tienen una vida de oración pueden declarar: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Pero por qué? Porque oró. También Jesús dice la palabra que le dijeron: Jesús, tu amigo Lázaro está que se muere, ven a verlo. Y Jesús, en lugar de ir, se demoró 4 días más. ¿Sabes qué estuvo haciendo durante esos 4 días? Orando. Y por eso cuando llegó ante la tumba de Lázaro pudo decir: Señor, gracias porque sé que siempre me escuchas. Lázaro, levántate y sal fuera. Porque tuvo oración. En otra oportunidad dice la palabra que Jesús pasó toda la noche en el monte orando, y cuando al otro día se levantó, vino una multitud y fue la multiplicación de los panes y de los peces. Es decir, el resultado de la oración de Jesús eran los milagros. Los discípulos veían a Jesús orar, pero de manera diferente, porque él tenía los resultados de una vida de oración. El discípulo no le pidió: Señor, enséñanos a predicar, o Señor, enséñanos a enseñar, enséñanos a tener éxito. Danos las 5 claves del éxito. Danos las claves para tener una vida abundante. Señor, danos las claves para progresar. No, el discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar, porque tú oras y Dios se manifiesta. De la misma manera, muchas personas piden: Señor, dame las 5 claves del éxito. Señor, dame el resultado del baloto. Señor, muéstrame cuál va a resultar la lotería. Y muy pocos se toman el trabajo de decir: Señor, enséñame a orar, enséñame a tener una relación genuina contigo. Mira lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 33, Dieguito. Es una cita muy conocida: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Este versículo nos habla acerca de que el primer lugar debe ser buscar el reino de Dios, es decir, orar. Pero muchas veces nos enfocamos más en las añadiduras y: Señor, dame, Señor, necesito. Y lo he escuchado por ahí, parecemos ovejas: Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Y muy pocas veces realmente buscamos a Dios por lo que Él es. Esta enseñanza, esta serie que vamos a iniciar acerca de la oración, nace de una necesidad de aprender a orar. Muchos de nosotros, por no decir que todos, necesitamos aprender a orar. ¿Quieres tener una vida diferente? ¿Quieres realmente tener la dirección de Dios para tu vida? ¿Quieres tomar decisiones correctas? ¿Quieres que Dios te respalde en lo que haces? ¿Quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida? Necesitas una vida de oración. Nuestro ejemplo es Jesús. Mira la respuesta de Jesús a la petición que le hace el discípulo de Jesús: enséñanos a orar. Jesús le responde en el versículo 2, Dieguito, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Antes de hablar de oración, debemos hablar de la comunión, porque basado en el tipo de comunión será el tipo de comunicación. Basado en el tipo de comunión que tú tengas con Dios, va a ser tu comunicación con Dios. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Cuando tú no conoces a una persona, no la conoces, y de pronto la persona te saluda: buenos días, y ya, porque no la conoces, no hay más conversación. Si vamos un poquito más allá, de pronto un vecino que de vez en cuando te encuentras,
¿Qué más, vecino? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, también, gracias a Dios. Hasta ahí llega la conversación. Cuando tú tienes de pronto ya no un vecino, sino de pronto un compañero de trabajo o de estudio, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? Y el trabajo, esto, lo otro. Hasta un punto llega la relación. Pero si tú vas un poquito más allá, un amigo cercano, ya la relación y la comunicación es diferente. Y eso pasa también con Dios. Hay personas que no oran porque no conocen a Dios. Dios es un extraño para ellos y no tienen una relación con Dios. Como está tu relación con Dios, así será tu comunicación con Él. ¿Cómo te estás relacionando con Dios? ¿Cómo ves a Dios? Por eso Jesús lo primero que dice es: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro. Es decir, Jesús está diciendo: venga, tiene que acercarse como la relación de un hijo a su padre. Ustedes han visto, la mayoría no son papás, pero todos hemos sido hijos. ¿Acaso usted en algún momento se le acercó a su papá y le dijo: papá, tú que eres tan bueno, tú que eres tan correcto, tú que haces las cosas tan bien, tú que eres mi proveedor, estoy necesitando unos zapatos, si es tu voluntad, si tú quisieras? ¿Alguno hacía eso? No. Yo me acercaba a mi papá y le decía: papá, necesito unos zapatos. Bueno, vamos y se los compro. Y Jesús nos está diciendo que esa relación también tiene que ser con Dios. Pero muchos no conocemos a Dios como un padre. Por eso muchos no oran. Como está tu relación con Dios, así será tu comunicación. ¿Qué significa la palabra oración? Me tomé el trabajo de buscar la raíz griega de la palabra oración y miren lo que encontré. La palabra oración en griego es proseuchonai y viene de dos raíces. La primera es de pros, que significa aproximarse, acercarse o cercanía, y euchomai significa desear, ansiar y querer. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración no es solo hablar, es un deseo de estar cerca de Dios. Nos han enseñado que la oración es hablar con Dios, y sí, es un significado, pero es muy superficial. La oración es no solamente hablar con Dios, la oración es un deseo de estar cerca a Dios. La oración es acercarse a Dios con confianza. La oración es acercarse a Dios con confianza y con un deseo profundo de estar con Él. Esa es la oración: acercarse a Dios con confianza y con un deseo profundo de estar con Él. Por eso debemos cambiar nuestro concepto de la oración. La oración no tiene que ver con caprichos. Dios no es el genio de la lámpara al cual tú vas a pedirle los deseos. Dios no es el bombero al cual tú recurres para que apague tu incendio. Y desafortunadamente muchos ven a Dios de esa manera. Lo ven es como el genio de la lámpara al que le van y le piden la lista de deseos, o lo ven como el bombero al que recurren solamente cuando tienen un incendio. Esa no debe ser tu relación con Dios. La oración no tiene que ver con caprichos, y muchos ven la oración como una lista de deseos, y no es una oración, se convierte en un monólogo. Te tomas 5 minutos para orar, y durante los 5 minutos habla: Señor, esto, amén, me paro y me voy. ¿Y en qué momento vas a escuchar a Dios? Es como si yo estuviera hablando con Ricky: Ricky, esto, y usted qué piensa, y usted qué opina, y esto, chao. ¿Cómo se va a sentir Ricky? ¿Cómo crees tú que se siente Dios? Cuando tú hablas y hablas: Señor, dame, bendíceme, prospérame, guíame, muéstrame, hazme esto, amén, chao, y me voy. Y Dios esperando: pero yo también quiero decirte, guiarte, aconsejarte, mostrarte. Y hemos convertido la oración en un monólogo. Y la oración no es un monólogo, es un diálogo donde tú hablas pero también escuchas, donde tú preguntas y Él te responde. Por eso es la oración. Muchos jóvenes dicen: yo no escucho a Dios. ¿Sabes por qué no lo escuchas? Primero, porque no le das el tiempo para que te hable. Y segundo, porque tu Biblia está cerrada.
¿Quieres escuchar a Dios? Cállate la boca y escúchalo. Deja de pedir tanto y escucha. Y puede sonar un poco fuerte, pero muchas veces nos pasa así. Hablamos y no le damos oportunidad a Dios de que Él nos hable. Y Él quiere hablarnos. Y muchos ven la oración como una lista de deseos. Muchas personas no tienen una comunicación con Dios porque no tienen una relación con Él. Y hay un ejemplo en la palabra que es: Jesús llega a una ciudad de Samaria y le dice a sus discípulos: vayan y busquen comida. Jesús sabía manejar las cosas. Sabía que en ese estanque iba a llegar una mujer que todos los días llegaba a esa hora a sacar agua. Llegó y mandó a sus discípulos para quedar él solo, y llegó la mujer samaritana. Y tiene una de las conversaciones más hermosas que usted puede encontrar en la palabra, Juan capítulo 4. Y dentro de toda esa conversación me llama la atención que Jesús le dice a ella: ustedes adoran lo que no conocen. Y muchos de nosotros somos así. Adoramos y oramos lo que no conocemos. Por eso, antes de la oración tiene que haber una relación. Antes de hablar de oración tenemos que hablar de relación. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque dependiendo de tu relación va a ser tu comunicación con Él. Y muchos no tienen una relación con Dios y por eso les es tan difícil orar. Jesús vino a establecer una relación con nosotros. En el Antiguo Testamento, regálame la imagen del tabernáculo, Dieguito, existía lo que se llamaba el tabernáculo. El tabernáculo fue el diseño que Dios le entregó a Moisés para él estar con el pueblo. Pero el tabernáculo estaba lleno de muchas liturgias, procesos. Los sacerdotes tenían que hacer el sacrificio. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo donde estaba el candelero de oro, los panes de la proposición, el incensario. Y solamente un sacerdote, que era el llamado sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, que era donde estaba el arca de la alianza, que era el arca donde estaban dentro las 2 tablas de la ley, la vara reverdecida de Aarón y un poco de maná. Y la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. La palabra dice que Dios hablaba desde el centro donde estaban los 2 querubines de oro. Y el sumo sacerdote solo podía entrar a ese lugar una vez al año. Una vez al año. Y cuando iba a entrar tenía que prepararse muy bien. Tenía que purificarse, santificarse. Muchos de los contextos que usted lee en Levítico muestran que si el sumo sacerdote entraba en pecado, moría, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Por eso le amarraban una cuerda con cascabeles, porque si se lo moría lo tenían que sacar arrastrado. Y él entraba a la presencia de Dios a ofrecer sacrificio por el pueblo. Y era toda una liturgia y un proceso. Aquí nosotros vemos abierto, pero ese velo estaba cerrado porque nadie podía entrar. Y el lugar santísimo lo llenaban de incienso para que el resplandor de la gloria de Dios no dejara ciego al sumo sacerdote. Mejor dicho, era un proceso tremendo. Pero cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, ¿sabes qué fue lo primero que pasó? La palabra dice que el velo se rasgó en 2. Es decir, todos tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Ya no necesitamos un sumo sacerdote. Ya no necesitamos un sacerdote que ofrezca sacrificio por nosotros. Ya no necesitamos intermediarios. Ya no necesito a alguien que ore por mí. Jesús pagó el precio para que tú puedas entrar al lugar santísimo a estar con Dios. Ese es el deseo de Dios para ti, que tengas una relación con Él. Pero muchos no tienen una relación con Él. Viven de relaciones prestadas. Por ahí escuchaba alguna vez un pastor que decía: algunos creen que son nietos de Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y muchos, y perdón, lo voy a decir con todo el respeto, pero muchos vienen a las personas que servimos a Dios y nos dicen: ayúdeme a orar por esto.
y con mucho gusto los vamos a orar, los ayudamos a orar, pero muchos vienen es pensando que es que a nosotros sí nos escucha. A usted también lo escucha, porque usted también es hijo de Dios. Lo que pasa es que usted tiene que tener una relación con Él. Y con eso no quiero decir que no pueden pedirnos oración. Háganlo, porque aquí estamos para ayudarlos a orar. Pero mi deseo hoy es que tú entiendas que tú también tienes acceso a la presencia de Dios. Que el mismo Dios que sirve acá, el pastor o el gran hombre de Dios que tú admiras, es el mismo Dios que quiere tener una relación contigo. Tienes que cambiar tu concepto de lo que es la oración. Oración es relación. Tienes libre acceso a la presencia. Y vuelvo al versículo 2, Dieguito, por favor, nuevamente el versículo 2. Por eso dice: y les dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro. Y esto es tremendo, porque Jesús, cuando vino a la tierra y empezó su ministerio, empezó a hablar del Padre. Y para los religiosos era algo terrible, era un sacrilegio, porque es que ellos nunca habían visto a Dios como Padre. Si usted lee el Antiguo Testamento, todos lo veían como Elohim, Adonai, los Rafa, Jireh, los sobrenombres de Dios, los atributos de Dios, Jehová y todos los nombres que usted le quiera poner. Pero llegó Jesús a decir: mi Padre, su Padre, el Padre y yo somos uno. El Padre está conmigo, el Padre me habla, yo hago la voluntad del Padre. Y por eso para los religiosos era tan rechinante Jesús. Decían: este man, ¿quién se cree? ¿Cómo así que mi Padre? Pero Jesús, a través de este versículo, nos muestra que Dios es nuestro Padre. El problema es que muchos lo siguen viendo como en el Antiguo Testamento. Muchos todavía siguen viviendo en el Antiguo Testamento y ven a Dios como el Dios por allá bien lejos, que no está cercano a mí, como el Adonai. Y no quiero decir que no, sí, pero por encima de todo eso, Dios es tu Padre. Quiere ser tu Padre. La base y el fundamento de la oración de un creyente está en su identidad como hijo de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15 nos habla de que hemos sido adoptados. Es decir, ¿saben cuál? La raíz de la palabra adoptar significa colocar. Es decir, estábamos acá y Dios nos tomó y nos puso acá. Estábamos en la oscuridad y Dios nos tomó y nos puso en la luz. Estábamos en el pecado y Dios nos tomó y nos puso en la luz. Eso es adopción. Y Dios te adoptó como hijo, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Mira lo que dice Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Hoy quiero que entiendas que tú eres hijo de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con la oración, Daniel? La manera como te relacionas con Dios determina la manera como te comunicas con Él. La oración es relación. Y hoy quiero que te lleves eso en tu corazón, que dentro de todo lo que te dije hoy entiendas que la oración es relación. Que si quieres tener una vida de oración, tienes que tener una relación con Dios. Si quieres que tu oración cambie, empieza a relacionarte con Dios. Empieza a pasar tiempo de calidad con Él. Yo conozco a Rafita hace más de 15 años, 20 años, pongámosle. Yo a Rafa lo conozco hace mucho tiempo, y la confianza que yo tengo con él no la tengo con todo el mundo. Yo a él le puedo contar muchas cosas porque sé cómo es él. Sé que es fiel, sé que es confiable. Pero ¿por qué sé todo eso de él? Porque he pasado tiempo con él. Pero hemos pasado tiempo de calidad, y por ese tiempo de calidad es que tengo confianza en él.
Lo mismo pasa con Dios, muchachos. Cuando tú pasas tiempo de calidad con Dios es cuando empiezas a tener confianza en Él. Tu oración va a cambiar. Ya no te vas a acercar como un nieto de Dios a decirle: Señor, si te place, Señor, si te nace, Señor, si es tu voluntad. No, te vas a acercar como un hijo, sabiendo lo que el Padre espera de ti. Y mi deseo hoy a través de este mensaje es que entiendas que la oración es relación. Pero la pregunta es: ¿tienes una relación con Dios? Porque dependiendo de tu relación es tu comunicación con Él. Y termino con esto. A Jesús lo rodeaba mucha gente, multitudes. La gente lo seguía por montones. Pero la palabra dice que dentro de esas multitudes habían 120 que eran sus discípulos, a los cuales Él empoderó y envió. Y dice la palabra que ellos fueron a diferentes ciudades, sanaron enfermos, liberaron endemoniados. Dios los usó de manera especial. Dentro de esos 120 tuvo a 12 que eran, como por así decirlo, los más importantes, sus discípulos más cercanos, a los que les confiaba las cosas, a los que les enseñaba, a los que les mostraba cosas que a otros no les mostraba. Pero dentro de esos 12 habían 3 que eran los más cercanos: Pedro, Jacobo y Juan, a los que se les transfiguró, a los que les abrió el corazón, a los que les dijo: velen para que no entren en tentación. Y dentro de esos 3 había uno que la palabra lo llama el discípulo amado, que era el que se recostaba en el pecho de Jesús, que fue aquel discípulo único que no murió de manera cruel como los demás, sino que murió de viejito. Y fue el único al que Dios le reveló el Apocalipsis: Juan. Te hago una pregunta: ¿cuál quieres ser tú? ¿La multitud que solamente sigue a Jesús por los panes y los peces? ¿Aquellos que solamente siguen a Jesús esperando algo de parte de Él? Te lo va a dar. ¿Quieres ser de pronto de los 70 que Dios te use? Yo sirvo en la iglesia y ya. ¿Quieres ser de los 12 que van un poquito más allá? Estoy más involucrado, pero no más. ¿Quieres ser de los 3 que son más cercanos, a los que Dios les revela cosas especiales? ¿O quieres ser alguien que realmente está cerca al corazón de Jesús? Es decisión tuya. La palabra dice: Dios no tiene favoritos. Durante mucho tiempo nos vendieron la idea de los super ungidos de Dios. Dios no tiene favoritos. Esos super ungidos es porque han pasado tiempo de calidad con Dios, han pagado un precio.